está para mí. Sí, donde cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar. Muy buenos días, apreciados estudiantes. Es un placer para mí volverlos a acompañar este sábado en nuestro encuentro semanal, digamos, de nuestro curso en desarrollo socioemocional. Hoy nos acompaña nuestra consejera de SECAR en la sede de Bogotá, Marcela Nova. Bienvenida, Marcela, y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a este encuentro con los estudiantes. Muchas gracias, profe, muy complacida de estar acá y bueno, esperando que sea una jornada bien nutritiva para ustedes en todo lo que confiere al conocimiento. Así es, y también es una invitación, Marcela es nuestra consejera, como ya les dije, cualquier inquietud, cualquier comentario, cualquier duda que tengan, esta es la persona indicada. Gracias, profe. Entonces, empecemos con nuestro desarrollo de la clase. Vamos hoy a abordar un poco, pues la clase anterior hablamos sobre la inducción porque era nuestra primera clase, entonces hablamos un poco sobre la participación de los foros, sobre las unidades, sobre la estructura de la plataforma. Yo sé que en estos momentos, Marcela, están un poco angustiaditos porque la plataforma no está todavía activa. Marcela nos puede comunicar como para ayudarnos, que yo sé en esas angustias en las que estamos. Bueno, profe, pues toda la semana hemos tenido ahí como algunos percances con la plataforma y con la asignación de usuarios a algunos estudiantes, pero bueno, lo importante es que igual los cursos arrancaron, ustedes pueden participar igual por medio de sus foros, por medio de sus gestores, que ellos tienen su foro habilitado. Entonces, en caso tal de que el día de hoy no esté solucionado pues el tema de sus cursos y demás, y usuarios y contraseñas, pues van igual, como ustedes asisten a su centro de apoyo, pues igual allá van a poder socializar y por medio del WhatsApp. Esperemos que no sea el caso y que todos puedan participar desde sus usuarios y bueno, esperemos ahí, profe, que todo tenga una gran solución. Ok, Marcela, entonces muchísima paciencia, de verdad que para nosotros, como profesores, como consejeros, como institución en general, pedimos disculpas por estos retrasos, pero bueno, es algo muy normal al principio del semestre y solicitamos que estén tranquilos, no se va a activar ningún trabajo, digamos, si no están todos ya activos en plataforma, entonces eso como para una información allí general, porque yo sé que todos tenemos esa percepción en este momento. Entonces, ánimos, igual participen, digamos, tenemos el foro a través de los gestores colaborativos abierto y la idea es que nos encontremos por allí mientras ya tenemos todos activos la plataforma. Una recomendación también que les quiero hacer es que en la plataforma es posible que se les haya activado a algunos, a otros no. Por favor, a los que ya los tengan activo, no realicen ninguna actividad porque si es necesario cambiar, revisar, hacer algo, digamos, en la plataforma que implique cambios, pues evidentemente no se va a poder hacer de la mejor manera porque ya muchos han realizado la actividad. Entonces, por favor, absténganse de hacer actividades si hay algunos estudiantes que ya tienen activo la plataforma. Entonces, por favor, no lo hagan, ¿sí? Como indicaciones generales. Ahora sí, entremos en materia. Nuestra primera clase va a ser sobre conceptos fundamentales del desarrollo socioemocional, ¿no? Esta es nuestra pregunta del foro para todas nuestros centros de atención, San Vicente del Chucurí, Piales, Sahagún, bueno, todos los que estén conectados a esta hora, por favor participen. La pregunta es, ¿cómo pueden nuestros niños y niñas desarrollarse de manera social y emocionalmente? ¿Sí? Vamos a pensar qué factores intervienen en el desarrollo emocional, qué elementos, qué criterios, qué condiciones, qué escenarios ustedes realmente pueden clarificar o darnos a entender para que los niños puedan desarrollarse de una manera adecuada, ¿no?
Este es un tema bastante bonito, todo lo que tenga que ver con el desarrollo emocional, especialmente para ustedes como futuros licenciados, tanto en inglés como en pedagogía infantil, porque parte mucho sobre las primeras relaciones que tenemos cuando somos muy niños, ¿no? De ahí se configura nuestro mundo simbólico, la manera adecuada de relacionarnos con los demás, cómo comprendemos al otro, cómo nos situamos en ocasiones, digamos, en los zapatos del otro para saber por qué actúa de determinada manera. Tiene todo su sustrato desde nuestros primeros años. Entonces es un curso supremamente importante para ustedes que nos va a permitir conocer sobre qué se sustenta estas dimensiones, digamos ahora con el ministerio que ya cambia de lo socioemocional a lo personal social, a la dimensión personal social, pero cómo se sustenta el desarrollo de estas dimensiones en la primera infancia. Entonces vamos a tener un curso cuyo propósito fundamental va a ser conocer y diferenciar el desarrollo emocional en el ser humano, los cambios cualitativos que vivimos en las diferentes etapas y además las adaptaciones que hacemos en situaciones concretas de enseñanza-aprendizaje. Entonces, digamos que dentro de los propósitos, uno fundamental va a ser, vamos a saber qué cambios cualitativos tenemos en ese proceso de desarrollo socioafectivo como seres humanos, ¿sí? Otro propósito importante en el curso va a ser inculcar en el futuro profesional el desarrollo de criterios de comportamiento normal para el ejercicio de su profesión. Esto relacionado más evidentemente con la labor docente que ustedes realizan, ¿no? Vamos a conocer inicialmente por qué, de qué manera, cuáles son esos cambios cualitativos, de qué manera el niño se desarrolla socioemocionalmente en sus diferentes etapas, pero también nosotros como docentes, cómo emocionalmente manejamos el ejercicio de la labor docente, es decir, cómo nosotros también en aras de la puesta en escena de ese ser docente que somos, se juegan muchísimas interacciones también con los niños, ¿no? Es entender que somos seres humanos, ¿sí? Somos seres cargados de emociones, cargados de sentimientos, cargados de muchísimas circunstancias que nos pueden pasar en la vida y que efectivamente todo eso en el aula se demuestra. Entonces, ¿cómo hacemos en aras de construir un ser docente inclusivo, abierto, afectivo, con los niños y niñas, cómo hacemos para mejorar ciertas situaciones de aula, ¿no? Entonces, fundamental aquí, vamos a hablar de comportamiento moral, vamos a hablar de comportamientos éticos en aula, vamos a hablar de pedagogía de la afectividad, porque recuerden que estamos intentando formar docentes con una alta sensibilidad social, con una alta sensibilidad en términos afectivos que le permita al niño entrar a esa aula de clase y decir, estoy aquí, me siento bien, amo a mi profe o a mi seño, como le dicen en la costa, me encanta estar rodeado, digamos, de ese ambiente que el profe me construye y quiero mantenerme en este aula, ¿sí? Es de los primeros recuerdos que uno tiene de la niñez y lo importante es que ustedes sean esos profes, ¿no? Que cuando uno crezca diga, es que yo tuve cuando era chiquito un profe que lo amo y lo amaré siempre. Entonces, de eso se trata, ¿no? Cómo a través de la pedagogía de la afectividad conocemos en qué consiste el desarrollo socioemocional de los niños, pero sobre todo nosotros también cómo nos construimos socioemocionalmente en aula, ¿no? Y en la vida también. Pero es importante porque hasta la postura corporal, el lenguaje, las estrategias que nosotros utilicemos en el salón de clase, créanme que es lo que va a garantizar un desarrollo adecuado en los niños y en la medida en que ustedes lo hagan bien, van a tener un éxito asegurado. Eso sí puedo realmente garantizarlo. Entonces digamos que vamos a tener un contenido temático que va a partir del desarrollo social y emocional durante la infancia y la adolescencia, como la vemos aquí en las diapositivas. Máster, ¿nos ayudas? Gracias.
Digamos que en esa primera unidad, que es la que van a hacer, como ya les dije en la clase pasada, que va del 16 de febrero al 8 de marzo, pues contando todas estas dificultades de activación de la plataforma, vamos a tratar de hacerlo un poco más ágil. Es la idea de la unidad 1 de las diferentes etapas que a nivel de desarrollo social ocurren en los niños y en la adolescencia, ¿no? Entonces vamos a mirar qué es lo que interviene en esas dos etapas fundamentales de nuestra vida y que determinan nuestro comportamiento en la adultez y, bueno, de ahí el resto hasta cuando seamos adultos mayores. Entonces, en la unidad 2 vamos a hacer un recorrido por la herencia. Y en la unidad 3 vamos a hablar un poco sobre las teorías del desarrollo social. Entonces, ese va a ser nuestro contenido temático que vamos a tener en el aula. Van a haber unos cambios muy pequeños en términos sobre todo de recursos, de lecturas, de multimedias, que van a garantizar que ustedes hagan este ejercicio de una manera adecuada, ¿no? Entonces, cualquier duda, vuelvo y les reitero también que tienen un foro de ayuda técnica, cualquier dificultad que tengan con los links, con las descargas, con todo lo que tengan que ver en términos de manejo de plataforma, háganmelo saber y yo inmediatamente les estoy colgando sus lecturas para que no tengan ningún tipo de atraso, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro contenido temático durante el ejercicio que vamos a tener en este primer bloque. Luego, entonces, pasamos a las competencias del curso. Vamos a abordar los conceptos que se plantean en las diferentes concepciones del desarrollo socioemocional en el ser humano. De hecho, nuestra clase de hoy va a pasar un poquito por cuáles son esos conceptos fundamentales en esa dimensión socioemocional, pues ahorita que se llama personal social, en los niños y las niñas, ¿no? Implementa valores, es nuestra segunda competencia, implementa valores humanos en las relaciones intrapersonales e interpersonales. Vamos a entender un poco de qué se tratan esos dos conceptos, qué quiere decir lo intrapersonal, qué quiere decir lo interpersonal y cuáles son las fronteras difusas entre una y otra dimensión, digamos, que tenemos en el desarrollo integral de los niños. Entonces vamos a tratar de especificar un poco que en términos de desarrollo socioafectivo, cuál es la calidad que debemos fomentar en términos de las relaciones intra e interpersonales con nuestros pequeñines. Entonces, otra de las competencias va a ser utiliza de manera crítica y pertinente las herramientas tecnológicas en la resolución de problemas. Esta competencia, recuerden que es fundamental en aras de su formación porque la universidad le está apostando a la idea de la generación de pensamiento crítico. ¿Sí? Nos interesa más que el estudiante que se instala, dígame Marcela, en sus zonas de confort. Nos interesa un estudiante que pueda debatir, que pueda proponer, que pueda aplicar, digamos, todos estos conceptos, todas estas teorías que damos acá en clase, las puede aplicar en su contexto. Entonces es el estudiante activo que me dice, mire, profe, encontré esta lectura que incluso contradice lo que usted está proponiendo en determinadas concepciones o cuestiona un poco teorías que ya han sido un poco validadas, digamos, pero que ya llevan sus añitos con respecto al desarrollo integral de los niños. Entonces ahí está la apuesta, ¿no? A ese estudiante que puede generar, fomentar y promover ese pensamiento crítico. Es el estudiante que no mastica todo, es el estudiante que no se queda quieto, es el estudiante que está siempre como a la expectativa de construir y seguir aprendiendo. Entonces ese es el estudiante que yo espero realmente encontrar en este espacio y la invitación es a eso, ¿no? A que entiendan, este es un curso que les va a brindar para comentar muchísimas anécdotas, aquellos que ya están en el ejercicio, aquellos normalistas que vienen de homologaciones, aquellos que ya son técnicos en atención integral, etcétera, etcétera. Entonces yo sé que nos va a permitir que ustedes logren realmente articular todas esas experiencias que han tenido para tratar de entender ciertas conductas y ciertos comportamientos en los niños, ¿no? Entonces, ánimo, y esa es la invitación, a seguir promoviendo, gestando e incentivando ese pensamiento crítico. Profe, y además porque, bueno, todo es un proceso, ¿no? Y ellos en este momento están enfrentados a este tipo de educación.
y que ellos puedan también comentarle a sus chiquitos desde muy pequeños cómo pueden también acceder a otros tipos de educación, cómo puede influir esto y cómo también pueden ser críticos frente a eso. Me refiero mucho porque, bueno, yo tuve un docente en la universidad que me decía, nosotros los docentes vamos hasta donde el estudiante lo permite. Eso lo que quiere decir es que, bueno, si el estudiante asume los contenidos como simplemente algo de repetición o algo de memorización, pues no está haciendo un buen proceso. Lo importante es que sean críticos, que generen discusiones frente a un tema y que, digamos, sean muy reiterativos en el tema de poder ser críticos y de poder indagar sobre los temas que están viendo, y más para ellos que están en el aula, pues aún es mucho más para ellos, digamos, importante que le enseñen eso también a los niños, que los niños pregunten y que los niños también sepan que puede haber respuestas que sí o que no, y que no existen verdades absolutas, que todos tienen también su forma de pensar y también su forma de realizar sus procesos educativos y emocionales. Muy bien, Marcela, de eso se trata, ¿no? A ese tipo de docente le estamos apostando, bien sea desde esta modalidad, digamos, en este encuentro y en este modelo polimodal que tenemos en la universidad. Entonces, digamos que siguiendo con nuestras competencias, la idea es que además de ser críticos, demuestre comprensión y aplicación del conocimiento en las diversas concepciones del desarrollo socioemocional. Marcela acaba de decirnos una cosa importante, y es cómo nosotros nos situamos frente al niño. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos un poco del el adultocentrismo, que es de las cosas más nefastas que tenemos y que queremos cambiar en todo este ámbito de la educación infantil? Y es creer que el niño no tiene derecho a preguntar, el niño no tiene derecho a cuestionar, que el niño solo obedece, por ejemplo. Pero resulta que el mundo actual nos está ofreciendo una serie de ofertas culturales, digamos, nos está brindando una serie de ofertas culturales donde ya nuestros niños acceden, así como accedemos casi todos, a una información a través de programas, de la televisión, de la radio, del internet, etcétera, de las redes sociales. Están accediendo también a una cantidad de contenidos que en muchas ocasiones cuestiona sus formas, bueno, no solamente cuestiona, sino que además determina y les ayuda a construir sus formas de ser, sus formas de pensar, sus formas de sentir el mundo, y en ocasiones cuestionan las formas en que uno les impone ver ese mundo. Entonces hay niños que nos preguntan ya, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Sí? Dado el caso que uno le esté pidiendo que arregle, no sé, que participe un poco de las tareas del hogar, o que vaya a hacerle algo que uno le solicita, etcétera, algo de mandados en la tienda, etcétera. El niño siempre exige, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que hacerlo? Antes simplemente lo miraban a uno así como de reojo y uno automáticamente reaccionaba y era la mamá me dice o el papá me dice y hágalo, ¿sí? Hoy tenemos niños que cuestionan, ¿sí? Niños que lo ponen a uno a veces rojo con las preguntas, en este caso relacionadas con la sexualidad, en este caso relacionadas con las interacciones que hacemos cotidianamente. Entonces hay un niño, por ejemplo, en alguna ocasión me preguntaba, es que no me gusta mi familia, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces uno se queda pensando cómo a un niño de 7 u 8 años no le gusta su familia. Antes simplemente le decían, es que la familia de usted y usted la tiene que aceptar. Y los niños hoy están diciendo, es que no me gusta mi familia, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces eso es importante, ¿no? Los niños tienen derecho a preguntar, y los adultos no debemos ya cambiar esas formas de reaccionar frente a ellos, tratando de cohibirles esa pregunta. Al contrario, lo que necesitamos es entender que así como nosotros tenemos derechos y deberes, los niños también lo tienen, y por ende también ellos exigen respuestas. El asunto es qué tipo de respuestas les damos, ¿no? Depende de la calidad de la respuesta, la calidad también de la formación que hacemos, y en este caso la calidad de esa promoción, de ese desarrollo socioemocional que necesitamos hacer con ellos. Entonces es importante que ustedes sepan como educadores que no importa
digamos, qué tipo de preguntas se les dirijan a ustedes en una aula de clase. Lo importante saber es la calidad de la respuesta y siempre tener claro que a los niños hay que responderles, no hay que cohibirles sus preguntas, ¿sí? Porque hay una forma de apropiación del mundo que está en la pregunta y que la podemos perder por el simple hecho de decirle al niño, no pregunte más, siéntese. Entonces, ojo con eso porque debemos ya salir y superar esas visiones un poco del adulto frente al niño en situaciones de poder, donde el niño no es nada y yo lo soy todo, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Profe, como nos decía Bandura en su aprendizaje vicario, Ajá. que los niños aprenden también por repetición y observación. Así es. Entonces, pues, ¿qué pensará un niño si ve que el profesor está diciendo no pregunte más o ay, ya no más, silencio? Pues bueno, ellos también aprenden eso, como también aprenden si un profesor les cuestiona todo el tiempo. Entonces ellos llegan a sus casas a decir, ¿por qué tengo que hacer esto? O peor aún, o mejor aún. Uno ya de verdad, bueno, digamos, ellos dicen, no quiero hacer esto. ¿Por qué debo hacerlo? Así es. Entonces, ese tipo de cuestionamientos también vienen desde la casa y ustedes en el aula también lo enseñan y además que ustedes tienen un trato con los padres de familia también. Entonces, esa es una parte que hay que abordar y sobre todo desde lo socioemocional, porque los papás entonces a veces dicen, es que esa profesora no me está entendiendo a mi hijo. Así Entonces es. también, ¿cómo así que su profesora no lo deja preguntar si el niño en la casa ve que leen, que estudian, que escuchan música o que cuestionan los padres? Entonces eso también, ellos vienen con unos aprendizajes desde casa y los docentes no podemos ser ajenos a eso. Así es. Muy bien, Marcela. Y nuestra última competencia, que es identifica y analiza las diversas concepciones socioemocionales en el ser humano. Entonces, esas serían nuestras competencias para el curso, las vamos a ir desarrollando durante la apertura de cada una de las unidades y la idea es que ustedes y yo, pues yo soy de esa profesora que le gusta mucho entender que el aprendizaje es entre todos. Entonces, un estudiante que me exija, digamos, es un estudiante que me encanta, ¿sí? Entonces, ánimo con eso, pregunten todo. Ustedes también, ¿no? La calidad de las preguntas de ustedes garantiza también buenos aprendizajes. Entonces, es importante saber el lugar de la pregunta en todo esto de la educación infantil porque va a ser fundamental. Entonces, esos son los estudiantes que espero y ánimos a participar en el foro. ¿Cómo vamos participando en el foro? Yo espero que haya muchísima dudas, preguntas, comentarios en ese foro con esa pregunta problema que tuvimos, ¿no? Entonces, aparte de eso, digamos, del contenido temático que les di de las 3 unidades, en la unidad 1 vamos a tener estos 3 elementos, ¿no? Una, vamos a partir de la historia del desarrollo socioemocional. Recuerden que en la historia de la educación infantil hay momentos que tienen que ver con hasta la concepción del niño en diferentes épocas. Ese concepto de desarrollo socioemocional, no crean que es viejo, ¿no? Es un concepto relativamente nuevo en donde nos pusimos a entender, pues tuvo mucho que ver con el cambio de concepción del niño que teníamos en el siglo XX. Y a medida que entendíamos que el desarrollo del niño era integral y no solo cognitivo, entendimos que había una parte de la afectividad que no podíamos dejar afuera. Y a partir de eso, entonces, comenzamos a hablar de desarrollo socioemocional. Después hablamos de afectividad, después hablamos de la dimensión personal social, que son todos los cambios en el que ha transcurrido esta dimensión del niño, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre la historia del desarrollo socioemocional, qué pasó, qué pensadores ayudaron realmente a entender de qué se trataba esa afectividad en los niños, por qué era importante en términos de su formación, etcétera, ¿no? Y cómo sobre todo entender que la relación con la familia, con el entorno, con la naturaleza, garantizaba niños felices, niños con un bienestar afectivo y social adecuado. Que la mayoría, sobre todo en Colombia,
que es una sociedad, digamos, que atenta mucho contra esa afectividad por todo ese escenario de guerra donde estamos inmersos desde hace muchísimos años, de violación de niños, de vulneración de derechos, de todo tipo de derechos, ¿no? De los 3 derechos fundamentales en la infancia. Hemos realmente estado en deuda con dar una discusión seria sobre lo que significa ese desarrollo socioemocional en los niños y la calidad de ese desarrollo socioemocional en los niños para la formación de futuros adultos sensibles, digamos, y cuando digo sensibles, no vayan a pensar en términos machistas como, ay, ese hombre sensible que llora, no, la expresión de las emociones es una cosa fundamental y de la calidad de ese desarrollo socioemocional realmente formamos calidad de seres humanos, ¿no? Y por ende, sociedades felices, pero no de esas encuestas que salen ahora de que Colombia, en medio de tanta vulneración de derechos, es el país más feliz del mundo. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de sociedades felices en la medida en que el desarrollo, tanto social como emocional de las personas se vea, ¿sí? Y para eso hay que educarlo, ¿no? Que su psiquis no se ve afectada, profe, porque dicen, psiquis, yo estoy muy feliz, pero por dentro pues estoy muriendo de depresión o estoy con 1000 problemas en mi casa, pero soy una persona feliz. Entonces no tengo el mismo rendimiento en mi trabajo, en mi estudio, etcétera. Entonces, ¿cuál es el concepto de felicidad que tenemos también? Así es, así es. Entonces, eso lo vamos a trabajar en esta unidad 1. Que tiene que ver un poco con esa historia. Luego vamos a ver las características del desarrollo de la infancia de acuerdo a las edades del niño, ¿no? Haciendo una aclaración, lo hemos hecho incluso en varias clases, es que hay un nivel de desarrollo y una edad cronológica, o sea, una edad madurativa en los niños y una edad cronológica. Entonces, a partir de esa división, uno podría entender qué características tienen los niños en determinado momento, ¿sí? Atendiendo un poco, en este caso, a la edad cronológica y parte también del desarrollo socioemocional. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en qué consiste el desarrollo de los niños de 0 a 3 meses, a 6 meses, a 9 meses, a 1 año, a 2 años, y en términos de desarrollo socioemocional, cuáles serían esas manifestaciones que los niños hacen de ese grado de desarrollo socioemocional en el que están, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito esas características del desarrollo en la infancia. Y por último, terminaremos entonces en las características de ese desarrollo en la adolescencia, que parte fundamentalmente de lo anterior, que tiene que ver con la infancia. Es decir, somos en la adolescencia y somos en la adultez lo que fuimos y aprendimos a hacer desde la infancia, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestros temas en esa unidad 1. ¿Querías comentar algo, Marcela? Mi profe, no, pues agradecerles de antemano a todos los estudiantes pues que están muy atentos, pues hacer como un breve anuncio porque ustedes sabrán que es muy difícil mencionar aquí a 76 CAUs a nivel nacional, pero pues sí, digamos, motivarlos también. A que estén conectados y a que participen. Tenemos siempre sintonía desde Boston, Medellín, desde Montelíbano, desde Doncello, Chigorodó, Córdoba, Funza, Facatativá, Montería, Sogamoso, Sibundoy, Sahagún, el CAU de Lorica también siempre está muy presente, Tuluá, La Unión, Río Sucio. Bueno, acá me quedaría mencionándolos a todos, pero sí, muy atentos pues a estar presentes y a participar en los foros, porque todos estos contenidos que nos está explicando la profe Carmen y que estamos aquí viendo de ustedes en sus asignaturas, pues es bueno que lo exploten, ¿no? Acá se ve como muy a grandes rasgos lo que es un mundo y un gran universo de conocimiento en cuanto a la socioemocionalidad de los niños. Así es. Entonces, seguimos. Aquí rápidamente porque el tiempo es bastante corto, entonces vamos a indagar un poco esa pregunta problema en la unidad 1 que tiene que ver con las características que se destacan en el desarrollo socioemocional de las infancias y las adolescencias, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir lo socioemocional en la infancia, no? Antes de hablar de desarrollo socioemocional, hay que entender de qué se trata la educación emocional. ¿Por qué?
porque no podemos intervenir y conocer el desarrollo socioemocional si efectivamente no entendemos por qué es importante, para qué es importante y cuál sería la intervención que nosotros esperaríamos de ustedes, incluso como futuros docentes, en aras de esta calidad de ese desarrollo del que estamos hablando. Entonces, para esto les traje una cita de Vizquerra que dice: la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente que permite potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo. Recuerden que les dije hace un rato que el concepto de educación emocional, de desarrollo socioemocional, es un concepto que no lleva muchos años, porque antes priorizábamos mucho, era el desarrollo cognitivo. Entendíamos que nuestros niños eran inteligentes porque sabían mucho, porque el desarrollo cognitivo era lo fundamental en el aula, porque en la medida en que se supieran las tablas al pie de la letra, en que entendieran la suma, la resta, la multiplicación, en que entendieran a leer, a escribir, etcétera, era lo fundamental, digamos, para la construcción de esas personitas. Pero cuando comenzamos realmente a entender que no es solo lo cognitivo lo que hace parte de la personalidad del niño, entendimos que la parte de la afectividad, la parte emocional, era también fundamental, ¿no? Y eso, como dice Vizquerra, hace parte y son, digamos, elementos esenciales en el desarrollo de la personalidad integral. Para eso también Stegner y Perry, esa es otra, digamos, cita importante que tiene que ver con, se llama educación emocional al desarrollo de 3 tipos de capacidades. 1, la capacidad de comprender las emociones, la capacidad de expresarlas y la capacidad de escuchar a los demás. Y necesitamos realmente niños y niñas que desde muy pequeños comprendan esto. Recuerden que la problemática, el sustento de muchas problemáticas sociales parten de la precaria educación emocional y el precario desarrollo socioemocional que tenemos nosotros como colombianos y como sociedad. ¿Por qué? 1, no comprendemos las emociones de los demás, ¿sí? Reaccionamos automáticamente cuando le preguntamos a alguien, mira, ¿me puedes ayudar con esta dirección? Pero ese alguien resulta que también es otra persona y tiene efectivamente muchísimas contrariedades en la vida. Uno no sabe si ese día le pasó muchas cosas que lo tienen de mal genio, uno no sabe si se levantó, como decimos por ahí, con el pie izquierdo, uno no sabe si de pronto hace 5 minutos lo atracaron, etcétera, pero la reacción inmediata de nosotros cuando le preguntamos, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Y nos miran mal, es, uy, terrible, esa persona, ¿qué le pasó? ¿Cómo así? ¿Por qué me trata así? Etcétera, ¿sí? Entonces, ojo, porque hay también momentos en que debemos entender que los demás no siempre reaccionan de la manera más adecuada posible, porque le pasan cosas también, ¿no? Somos seres humanos y para eso depende la capacidad en que nosotros comprendamos a los demás, que podemos realmente evitar conflictos, porque lo fundamental del desarrollo socioafectivo es que nos ayuda a evitar conflictos con los demás, y para evitar conflictos con los demás tenemos que entender también que el otro es un ser humano que tiene emociones, ¿sí? Que le pasan cosas que nos cuestionan, que nos ponen de mal genio, que nos angustian, y eso todo se puede percibir. Entonces, no reaccionemos inmediatamente de la peor forma, sino démonos un lugar también para entender qué le pasa al otro. Incluso los niños, de la forma en que uno eduque a los niños a ese nivel, también puede realmente proyectar en los niños esa comprensión, ¿sí? Que si el amiguito entonces no le quiso prestar el lápiz, el niño no va a ir y se levanta y va hasta allá a insultarlo o a pegarle, etcétera, ¿no? En la medida en que uno sepa responder también a esa emocionalidad que tienen los niños, pues uno los educa, los ayuda a educar, digamos, y los ayuda a obtener esas habilidades sociales que requerimos para su formación. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que las características de la emocionalidad de los niños no es igual a la emocionalidad de los adultos, ¿no? Y es necesario entender que la emocionalidad de los niños es intensa, tiene un control débil y es bastante impulsiva. Pero si no logramos educar
emocionalmente a esos niños y niñas, pues lo que nos vamos a encontrar evidentemente es que si vamos en el tráfico y alguien nos adelanta, entonces nos bajamos del carro con bate en mano y comenzamos a destruir el carro del otro, ¿sí? O viceversa, lo que nos ocurre incluso en nuestros hogares es que si no tenemos un adecuado desarrollo socioemocional, entonces si nuestra esposa nos está diciendo ayuda en la casa, la reacción es golpearla, ¿sí? Entonces, ojo con eso porque muchas de nuestras conductas de adulto nace de la forma inadecuada en que socioemocionalmente nos formamos, ¿no? Entonces, ustedes como educadores, entender que el proceso socioemocional de los niños tiene sus momentos, tiene sus etapas, va a ser fundamental para ayudarlos a educarlos a ese nivel. Entonces, hay una cosa para entender, vuelvo y les digo, es la emocionalidad de los niños es distinta, la emocionalidad de los niños es intensa, es cambiante, los niños pueden pasar en un aula de clase rápidamente de estar muy alegres y de pronto sentarse y estar muy triste, ¿sí? Por el contrario, pueden estar muy bien con un compañerito y a los 2 minutos ya se están golpeando. Igual pasa con nuestros primos cuando somos pequeños. Yo no sé si les pasó, Marcela, también Por supuesto, a ti, profe. que estábamos con el primito, entonces éramos los primos más cercanos, más geniales del mundo y pasaba algo y la mamá de uno corría rápidamente a separarlos porque se estaban ya matando y se agarraban por los cabellos, bueno. ¿Sí? Entonces hay que entender eso porque hace parte de las características de la emocionalidad de los niños. Los niños tienen también un control débil de las emociones, no ponen distancias, no lo racionalizan como nosotros sí pues exigimos que lo hagan, ¿no? Pero vemos muchos adultos que tampoco lo hacen. Pero la idea es que logremos entender esto para poder educarlos bien a nivel afectivo, ¿no? Y lo otro es que el niño no logra juzgar ni corregir tampoco esas reacciones. Es cuando uno comienza a intervenir a decirle, pero pídele disculpas a tu primo, pídele disculpas a tu compañero, mira que lo que hiciste no está bien, ¿qué pasaría si? ¿Sí? Vamos a tener tips para empezar a tratar de clarificar cómo hacer de la mejor manera esa educación emocional en nuestros niños. Y lo último es que los niños, la emocionalidad de los niños es bastante impulsiva, ¿no? Los niños viven con absoluta profundidad sus penas y sus alegrías. Entonces, no es lo que pasa como grandes, incluso como educadores, cuando un niño llega llorando, pero a lágrima viva, porque el compañerito de al lado no le prestó, no le dio almuerzo, no le dio galletica que se estaba comiendo, y entonces llega donde uno y le dice, profe, es que sí, y hacen toda la puesta en escena, digamos, de ese sentimiento, y lo primero que uno responde es, ay, pero no es para tanto, ya cállate. Sí, entonces ojo con eso porque eso es una característica fundamental de la emocionalidad de los niños, es que es impulsiva y que la profundidad con la que viven sus emociones es bastante visible y sus temores también son afianzados. Recuerden que hay momentos de los niños en que tienen angustias, sobre todo en las noches, ¿no? A los 3, 4 años, incluso de 4 a 5 también se prolonga esa etapa y es la etapa de los monstruos en la noche. Entonces uno a veces como mamá y como papá no sabe cómo sacarlos de la cama porque ellos asumen, digamos, que hay monstruos y sueñan con monstruos. Y entonces yo miro hacia la ventana y vi un monstruo y salgo inmediatamente corriendo para la cama de mi mamá y mi papá porque me siento seguro, ¿no? Recuerden que hay una cosa fundamental en el desarrollo socioemocional y es la confianza. Ayudamos a los niños a tener confianza en sí mismos, que estén seguros de sí mismos y para esto el desarrollo socioafectivo tiene 4 conceptos fundamentales, digamos, la personalidad, la autoimagen, el autoconcepto y la autonomía. Eso es lo que vamos a trabajar en este curso, esos conceptos, ¿no? ¿Qué autoimagen tienen los niños y cómo podemos tratar de cambiar si la autoimagen no es la adecuada, cómo podemos tratar de cambiar o cómo podemos potenciar también esa autoimagen en los niños. Igual la autonomía, ¿no? Cómo hacemos seres más autónomos y más libres, de tal manera que se consolide a partir de eso la subjetividad. Y vamos a terminar un poco con esta diapositiva que es
¿Por qué es importante el desarrollo socioemocional? Entonces, uno, porque nos prevé un sentido de identidad frente al mundo, que era lo que decíamos con nuestros niños, ¿no? Vamos a tratar de educarlos en términos emocionales, es para que entiendan que hacen parte de un mundo que se comparte con otros, que estamos, pues que tenemos unos derechos, pero también unos deberes frente al otro, y que yo hago parte de ese mundo y tengo que cuidarlo, ¿sí? Entonces es importante entender eso, y para eso vamos a trabajar ese desarrollo socioemocional. Vamos además a trabajar esa parte de la afectividad para establecer relaciones adecuadas y duraderas en su entorno social. Recuerden que proyectamos hasta la sociedad individuos felices, ¿no? Con un bienestar social. Después vamos a trabajar el término de la felicidad. Pero necesitamos una sociedad con un bienestar social alto, con una calidad de vida alta, con una sociedad que no entienda que es que el otro me mira maluco, entonces nunca más le vuelvo a hablar, que es que si el otro entonces no me necesita, no soy solidario, que es que si él no me ayudó, entonces yo tampoco lo ayudo, y nos volvemos seres individualistas, seres egoístas, ¿sí? Entonces, ojo, porque es importante ese desarrollo socioemocional porque nos permite establecer relaciones adecuadas y duraderas con nuestro entorno. Entender también que el ser humano es un ser integral, ¿sí? Que tiene diferentes dimensiones. Está la dimensión comunicativa, está la dimensión estética, está la dimensión personal social, donde esto de lo socioemocional tiene cabida, está la dimensión cognitiva, ¿sí? Todas esas dimensiones vamos a tenerlas que trabajar de manera integral con los niños. Ya no podemos creer que es que el niño que sabe más en clase es el niño más inteligente o es el niño que nos interesa educar. Ya no podemos estar en eso, ¿sí? Otra cosa importante en el desarrollo socioemocional es que necesitamos adultos y educadores que promuevan y fomenten habilidades emocionales, ¿no? ¿En qué consisten esas habilidades emocionales? Es en la cooperación, en que puedan autorregularse, en que puedan demostrar control propio, en que puedan seguir instrucciones, ¿sí? Esas son las habilidades sociales que en últimas nos permiten construir sociedad. Entonces digamos que dejemos por acá porque el tiempo efectivamente es bastante corto y vamos a seguir trabajando esto en una próxima ocasión. Voy a terminar nuevamente con tips. Entonces, uno, ¿sí? Intenten interactuar de manera siempre afectuosa con los niños, aprendan a interpretar las señales emocionales de los niños, expresen con orgullo sus logros, no les dé pena, no les dé, no se cohíban, digamos, cuando tengan que decirle a un niño, mi amor, lo hiciste bien, muy bien por eso, lo pudiste lograr, si ves, juntos lo podemos hacer, puedes hacer lo que quieras hacer en la vida, ánimo, ¿sí? Apoyarlos siempre, no demostrarles incluso que ellos están solo en una situación, sino que están con ustedes siempre en esos momentos difíciles. Entonces, digamos que en la otra clase vamos a tratar de profundizar un poco más sobre este desarrollo socioemocional. Y bueno, muchísimas gracias, Marcela, por acompañarnos. Profe, a ti. Espero que nos puedas acompañar en otro momento y muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Gracias.